Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a hablar de una etapa de una transmisión Fuller. Este video aplica para varias referencias de cajas. Espero les sirva. En esta ocasión la voy a armar. Si la idea es desarmar para cambiarla, también les sirve. ¿Listo? Espero que les guste. Les dan like y síganme en más videos. Muchas gracias. Aquí tenemos todas nuestras piezas ya limpias, listas para empezar a armar. Para tener en cuenta, el eje en la punta que va ranurada va hacia el frente, ¿cierto? La otra parte que es lisa va para la parte de atrás. Entonces tener en cuenta, la ranura va para el frente. La guía está marcada, frente. Las horquillas todas están marcadas, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esto. Y como todo esto está marcado para el frente, ¿sí? La tapa también está marcada con el frente. Para tener en cuenta, en esta horquilla de segunda y de tercera vamos a trabajar con esta guía, ¿sí? Con estas zanjas con la que vamos a trabajar. Una vez lubricadas todas las piezas, el eje, la lámina guía y todas las horquillas, todas lubricadas, las vamos a acomodar donde deben de ir, ¿sí? Esa es primera, segunda y tercera, y cuarta y quinta. Aquí vamos a dejar claro una cosa. Estas guías que trae el eje por un costado, ¿sí? Todas estas son las que van a ir por el costado de acá, ¿sí? En esta y en esta. Todas las ranuras del costado del lado derecho de la caja. Y en esta ranura que tiene el otro lado del eje es donde se va a guiar la lámina guía, la platina guía, ¿sí? Esta que atraviesa por todas las horquillas. Como podemos ver, ya iniciamos, ¿sí? Las guías por este costado acá y la ranura libre por el lado acá. ¿Por qué? Porque en la parte de adentro va a entrar la platina guía y por este costado se van a ir todos estos topecitos guías que llevan. Deben de pasar a través de todas las guías que tienen las horquillas en el costado derecho, ¿sí? Entonces, como vemos, ya inicia aquí la primera. Es cuestión de ir metiendo el eje y ir guiando irlas guiando todas las cuñas. Como habíamos dicho, en la horquilla de segunda y de tercera vamos a trabajar con la guía de encima. Entonces ahí están las dos ranuras. Vamos a trabajar con la ranura de encima, con esta de ahí. Como podemos ver, ya estamos terminando de atravesar el eje por todas las horquillas. Y lo atravesamos hasta el tope. Montamos la arandela también de aquí adelante, también con la marca front hacia donde va, y encima el pin. Continuamos con el pin delantero que entra por este orificio lateral. Enseguida dos resortes, ¿sí? Después el taponcito con su respectivo trabarrosca, ¿sí? Para meterlo acá y cuñar definitivamente este pin.
Continuamos con la leva de cuarta y quinta, ¿sí? La dejamos en el punto y vamos a meter de atrás para adelante el pasador. Si no tenemos sellador de partes cónicas o cilíndricas, podemos utilizar trabarroscas. Después de estar instalado el pasador, ¿sí?, vamos a colocar el pin de acá arriba. Instalado y lubricado el pin, vamos a montar la horquilla. La zanja del pasador de la horquilla de cuarta y quinta va hacia el lado de atrás para que case con el chavetero. Procedemos a instalar el prisionero. Instalado el chavetero, listo, verificamos que las horquillas queden sueltas. Hasta ahora todo muy bien, espero que no estén perdidos. Verificadas las horquillas, procedemos a montar el drenaje del aceite, ¿sí? Los tornillitos van con su respectivo trabarroscas. Terminamos por debajo, vamos a darle vuelta a la tapa y a trabajar por el otro lado. Vamos a guiar el eje, ¿sí? Vamos a girarlo hasta que nos case el orificio del pin trasero. Con el O-ring nuevo procedemos a instalar el tapón. Montamos el resorte y la balita en la selectora. Y procedemos a montarla. ¿Sí? Instalamos el tornillo con trabarroscas y quedó instalada nuestra selectora, ¿sí? Verificamos que la guía de la selectora haya quedado en la posición de la mitad, que nuestras horquillas estén libres, ¿sí? Y está armada nuestra tapa de una caja Fuller en la parte del sincronismo. Quiero compartirles, esta tapa se cambió porque en este cilindro, en esta camisa donde trabaja el pistón del multiplicador, se había desgastado y constantemente se sentía una fuga interna de aire. Se cambiaba la empaquetadora y a los pocos días nuevamente se dañaba la empaquetadora del pistón, entonces por eso tocó cambiar esta tapa. Espero que les haya gustado el video. Denle like y síganme para más videos.